Hermanos queridos, por favor abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, desde el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y todo lenguaje, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para la gloria de Dios. Oremos. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tu palabra nos dice, a ser estimulados en dirección a tu voluntad, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído en dos sermones anteriores del capítulo 1 cómo el apóstol tiene una relación tan personal, tan directa y tan cálida con los creyentes de la ciudad de Filipos, con la iglesia de Filipos, a los cuales les habla en forma muy personal, en una manera muy directa y humana. Les confiesa que él tiene una disyuntiva en la vida, está enfrentando una coyuntura en la que podría ser que prefiriera irse de una vez de este horrible mundo, pero también que quiere quedarse. Cuando dice que quiere quedarse es por amor a los creyentes. A diferencia de lo que sucede muchas veces, que la gente ama al mundo porque está con su corazón aferrado a él. Ahora, él dice, yo quiero quedarme y estoy confiado de que Dios va a escoger lo mejor para mí, es decir, llevarme por mi bien o quedarme por el bien de ustedes, y estoy dispuesto a hacerlo.
solamente pido que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Francamente, a veces al leer esto, a mí me da ganas de reírme en la cara de Pablo y decirle: Pablo, nos dices solamente como si fuera algo sencillo y fácil de cumplir, pero comportarnos como es digno del Evangelio es ponernos ante la necesidad de escalar el Everest o algún reto de ese tipo. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo lograríamos hacerlo? Es tan alto. El objetivo que tú nos estás imponiendo es demasiado alto. Pero seguramente Él nos diría: pero es necesario. Ahora, si vamos a aceptar semejante reto, es necesario que primeramente lo comprendamos. Otra vez, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aclara, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, es decir, que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es de suma importancia. El cristiano tiene que mirarse al espejo de vez en cuando, o mejor, periódicamente, y preguntarse: ¿qué estoy haciendo en la vida? Algunos dirán: bueno, estoy bien, estoy amasando una fortuna y estoy a punto de conseguirlo. Otros, más nobles, dirán: estoy edificando una familia y ya va bien encaminada, así que estoy bien. Quizás alguien más prefiera responder: he comenzado una empresa que está a punto de dar fruto y que es la envidia de tantos hombres de negocios. Bueno, no sé. Cada cual tiene sus objetivos y sus metas en la vida. Muchos de esos objetivos no son ilegítimos, son más bien nobles y son altruistas. Pero necesitamos preguntarnos: ¿qué tiene que ver todo eso con el Evangelio de Cristo? ¿De qué manera me vincula con la causa del Evangelio y con la causa del reino de Dios, que viene a ser lo mismo? ¿Cómo me vincula? ¿Cómo estoy relacionado con eso? ¿Qué tengo yo que ver? Dice: si es que estamos así, entonces estamos en el nivel de la dignidad del Evangelio de Cristo, porque estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es la fe que se esparce por el mundo, la fe que se comunica, es el testimonio cristiano. Lo contrario sería, versículo 28, que estemos intimidados por los que se oponen. Intimidados quiere decir asustados. Soy cristiano, pero prefiero que no lo sepan. Prefiero que quede entre Dios y yo. Y la gente mejor que quede en ignorancia, que quede sin saberlo. ¿Por qué? Eso podría afectar a mis intereses seculares. Estar intimidado es dejar de ser un soldado y convertirse en un agente secreto. En el ejército de Dios no hay agentes secretos. Todos los que participan de él debieran ser y sentirse soldados con el uniforme de Jesucristo. Dice: porque esto es indicio de salvación. En cambio, para ellos, para los que les persiguen, es indicio de perdición. Hay personas que se
preocupan mucho con este tema de la predestinación y dicen, pero eso de la predestinación nos deja sin chance, no es justo. Y además, ¿cómo podríamos saber? No podemos saber finalmente, pero sí podemos tener un indicio si le ponemos atención. Si alguien persigue la causa del Evangelio, eso le es indicio de perdición, de condenación. Si alguien de alguna manera alienta, impulsa, coopera con la causa del Evangelio, eso le es indicio de salvación. Es muy poco porque es solo un indicio. Pero alguien dirá, bueno, en el caso de Pablo fue todo lo contrario. Él era un perseguidor del Evangelio y luego se convierte en el gran predicador. Sí, justamente. Esto es para alentarnos a nosotros, porque puede ser que nuestra situación sea muy grave. Con todo, siempre hay el chance de volver, de arrepentirnos, de convertirnos, como lo hizo el apóstol Pablo, por la gracia del Señor. Así que el indicio es solo indicio. Pero en el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecer por Cristo es un privilegio. Otra vez, y no me estoy equivocando, es lo que dice el texto. El padecer por la causa de Cristo es un privilegio. No todos tienen ese privilegio. Los fieles. Nadie quiere padecer en la realidad. Todos quisiéramos ser eximidos de dolor, de contrariedades en la vida. Todos quisiéramos que las cosas nos sucedan todo el tiempo bien, para bien, en forma agradable. A nadie le gusta encontrar puertas cerradas. Queremos justo puertas abiertas, caminos francos para nuestros intereses. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Esto no le dice solo a los 12, nos dice a todos nosotros. Esa es la verdad. Cuando todo nos es fácil, debiéramos preocuparnos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tal vez estoy en el extremo de la desobediencia. Cuando caminas con Cristo, el enemigo te va a perseguir y ese padecimiento va a ser un privilegio para ti, porque va a ser el inicio de un proceso que va a terminar con coronas sobre tu cabeza. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué conflicto? El conflicto de no saber qué hacer, si irse con el Señor o quedarse para servir a la iglesia, al Evangelio, al reino de Dios. Si para ti eso no es conflicto, porque en realidad el reino de Dios es un asunto que sabes que está ahí, pero no lo sientes como tu causa, nunca vas a tener el conflicto. El conflicto solamente va a surgir si tú tienes la camiseta de Cristo bien puesta y que te hace una definición absoluta. Creo que no debiera haber división de capítulo aquí, o si hay una división de capítulo, debiera comenzar en el versículo 27 del capítulo 1, ahí debiera comenzar el capítulo 2. Y por tanto, seguir naturalmente después del 30, que dice, y ahora que oís que hay en mí, por tanto, si hay alguna consolación. La palabra consolación en otras versiones está traducida como estímulo. Así que, como creo que es mejor traducción esa, voy a leer así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, ahora sí,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué elementos está nombrando en el versículo 1 del capítulo 2? Que, como ya dije, debiera ser realmente parte del pasaje que ya estábamos viendo. Dice: estímulo, consuelo, comunión, afecto entrañable y misericordia. Estas son las cosas de las que se habla en el ambiente cristiano. Estos son los atributos del pueblo cristiano y de la vida en comunidad de los cristianos. Estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. De vez en cuando necesitamos recordar y reconocer que en las comunidades cristianas mucho de eso no hay. Si no lo hay, necesitamos volver a las bases del Evangelio y preguntarnos, ¿por qué causa estamos viviendo? Es decir, ¿a quién servimos? ¿Para qué estamos puestos? Si no podemos responder eso, necesitamos volver al ABC del Evangelio. Pero vamos a suponer que efectivamente, no perfectos, pero hay estímulo, hay consuelo, hay afecto entrañable, hay misericordia. Y en tal caso, dice el apóstol, si eso está ahí presente, si hay, entonces completad mi gozo. Es decir, a todo eso le añade el gozo, pero el gozo para él. Él se gozaba en los creyentes que eran sus hijos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, sentir una misma cosa es muy difícil. Miren, en la Biblia se nos insta a pensar una misma cosa. Se nos insta a servir a un solo Señor, al mismo Señor, al Señor Jesús. Se nos insta a tener una misma visión, una misma doctrina, una misma fe. Eso está en Efesios. Pero tener un mismo sentir, esto ya es más difícil. Porque ni siquiera podemos tener un mismo sentir ahora y después de unos instantes asegurar que eso va a seguir. Personas que están muy alegres en un momento, a veces por una cosa insignificante, cambian de ánimo. No es el mismo sentir todo el tiempo, no es homogéneo. Si hay algo que es mutable, es el estado de ánimo y el sentimiento humano. ¿Cómo pues el apóstol se atreve a pedir de nosotros un mismo sentir? Si en mi propio corazón no puedo homogeneizar el sentir, ¿cómo hacerlo con la otra persona? Bueno, después del versículo 2 podríamos poner 2 puntos, porque lo que viene a continuación es la explicación del cómo. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Primero, contienda. Contienda es esa pugna que hay entre dos personas que les lleva a enfrentarse. Es el querer salirse con la suya. Hay personas que no admiten la posibilidad de ceder ante el otro. Tienen que salir con la suya. Cuando alguien necesita siempre salir con la suya, lo conocemos como un caprichoso.
Los niños, los bebés, los que están empezando su vida, suelen ser caprichosos y a veces muy caprichosos. Los adultos, especialmente los papás, los abuelos, solemos sonreírnos ante los caprichos de nuestros bebés. Y a veces somos serviles con ellos y fomentamos que tengan caprichos. Pensando, se le va a pasar. Cuando madure este niñito, no va a ser igual, no va a ser tan caprichoso como ahora. Pero si los engreímos, van a formar un carácter caprichoso. Hay adultos que son tan caprichosos como los bebés. Estas personas son las que están dispuestas a entrar en pugna los unos con los otros. Ahora, hay personas que solamente necesitan estar junto a otro para ya tener una pugna. Es decir, ser de ese carácter. La contienda surge cuando hay una respuesta hacia el carácter de hostilidad de alguno de los que está ahí. Pero cuando una persona tiene pugnas con el uno y luego con el otro y no puede llevarse bien con nadie, entonces tiene que poner las barbas en remojo y preguntarse, ¿no será que realmente yo soy el contencioso? No sabe cómo llevarse con los demás. Si ese es el caso, lo mejor que puede hacer es arrodillarse delante del Señor y pedirle que su luz alumbre tus tinieblas y te dé una nueva comprensión de tu carácter. Esto es importante, muy importante, porque no se puede avanzar en la vida cristiana si tú mantienes una actitud de contención. Recordemos esto. El Señor Jesús mandó a los discípulos que le siguieran. Pero luego, en un par de ocasiones, hizo una aclaración. Dijo que para seguirle había necesidad de ser mansos y humildes. La humillación no es tan difícil de comprender. Mucho más difícil es la mansedumbre. ¿Cómo actuar con mansedumbre en un mundo tan hostil como es este? ¿En qué consiste la mansedumbre? Consiste simplemente en la actitud positiva de reconocer la autoridad de Dios sobre toda autoridad y por tanto estar en docilidad frente a Él. El resultado normalmente va a ser el poder tener mejores relaciones con las otras personas. Dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos son los que heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. Eso de heredar la tierra es solamente una figura. Quiere decir, es el que va a poder recibir las cosas con la posibilidad de disfrutar de ellas. Yo conozco el caso auténtico, es decir, verídico, de un hombre, un terrateniente, que llegaba a su finca y el encargado de cuidar la finca salía a recibirle. Un día este hombre rico se dio cuenta de que normalmente él llegaba y veía a su siervo, a su empleado, que estaba feliz, estaba gozoso. Y a veces la actitud de él mismo no era tan benigna, digamos, tan amigable, no lo trataba en la forma amistosa que debía haber tratado a su siervo. Sin embargo, la actitud del siervo se mantenía homogénea. Constantemente estaba con una sonrisa en la cara
y buena disposición. Le contestaba en buena forma y un día le dijo: oye, ¿tú me recuerdas a ese cuento antiguo del hombre sin camisa? Te veo que sueles andar casi en harapos porque tu trabajo así lo exige o lo permite, pero estás tan feliz. Y yo tengo de todo y soy el dueño de todo esto. Aún podría expulsarte sin tener que dar cuenta a nadie. Pero estoy agriado. ¿Por qué? Entonces el hombre, el siervo, le dijo: no se trata de ser dueño de, se trata de poseer interiormente. Dijo: este es un filósofo. ¿De qué me hablas? Bueno, tú eres el dueño de todo, pero el que vive aquí soy yo. No necesito saber qué es mío, solamente que tú me permites disfrutar de lo que está aquí. Es mejor que sea tuyo. Tú pagas los impuestos. Solamente una persona mansa tiene la sabiduría para disfrutar aún de lo que no es de él. No necesita arrebatarle a otro. Por eso los mansos heredarán la tierra. Entonces, el que está en contienda es el que no está dispuesto a ceder nada. Y dicen, o se dice en proverbios populares, cosas como: a mí nadie me pisa la cola. Es decir, yo voy a defender mis intereses, voy a pelearla, voy a dar la cara y cosas de ese tipo. Pero están dispuestos a entrar en contienda. Ahora, yo no digo que no hayan motivos, es decir, que no, los motivos que ameriten una contienda no estén ausentes. De vez en cuando hay que entrar en contienda. Judas en su epístola nos dice, nos insta a que contendamos. De vez en cuando hay que vestirse la armadura del guerrero. Sí, ¿por qué hay que contender? Dice Judas. Por el Evangelio, por la fe que nos fue entregada originalmente. Cuando se trata del Evangelio, cuando se trata del reino de Dios, necesitamos contender. Pero eso no es contender entre nosotros. Somos hermanos, tenemos la misma causa. Se trata de defender a la iglesia de Jesucristo del engaño del enemigo. Se trata de desenmascarar al engañador. Por eso, todos nosotros debiéramos siempre estar dispuestos a renunciar a lo que parecen ser nuestros derechos para no contender. Dice, antes bien, con humildad, y entonces la humildad y la mansedumbre que son requeridas por el Señor Jesús para poder seguirle son la respuesta a este espíritu de contienda. Pero dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No es lo mismo la contienda que la vanagloria. La vanagloria tiene que ver con nosotros mismos. La contienda tiene que ver con los otros. Cuando no me puedo llevar bien con las personas, debo pensar, ¿no será que soy contencioso? Pero cuando me puedo llevar bien con las personas, pero el problema es que soy vanaglorioso. ¿Qué significa eso? Es una palabra que no se usa generalmente en el lenguaje popular. Viene de vanidad y de gloria. Ahora, la gloria en realidad tendría que ser lo contrario a la vanidad, porque hay una gloria
en el sentido griego de la palabra, en lo que es efectiva y auténticamente. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, por contienda o por vanagloria. Y hemos explicado lo que significa la contienda. La vanagloria es la disposición a darle más valor a aquello que no tiene y sobreponerlo a otras cosas que son realmente mayores. Por ejemplo, es gloria del ser humano el ser la criatura más alta de Dios. Hay una gloria legítima que es terrenal. Eso nos dice en 1 Corintios 15, 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. No dice que los terrenales no tienen gloria, dice que es otra, porque es menor. Pero hay. El problema no es tener gloria en lo terrenal, el problema es tener gloria vana, es decir, vacua, vacía. Y eso es lo que pasa con aquellos que aprecian tanto un hecho que les ha producido mérito o gloria y lo sobreponen a todo lo demás de su vida. Quizás ha sido el mejor artista, el músico sobresaliente. No por eso quiere decir que ha sido buen padre o que ha sido responsable como ciudadano. Menos aún que seas un cristiano que honra al Señor. La vanagloria es la gloria de aquello que no le corresponde, que no le afecta. Entonces, muchas veces nosotros luchamos por una vanagloria cuando estamos dentro del ámbito de la iglesia, pero no sirviendo al Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a seguir con nuestro análisis del pasaje, por la gracia de Dios. Mientras tanto, recordemos, el Señor nos insta a vivir de acuerdo a la dignidad del Evangelio, que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Y que si podemos encontrar valor en aquello que es propio del Evangelio, es decir, el estímulo, el consuelo, la comunión, el afecto entrañable y la misericordia, entonces vivamos de tal manera que produzcamos gozo para el apóstol en el caso de ellos, pero para Dios en el caso nuestro y de aquellos que nos liderizan. Que nada hagamos por contienda o vanagloria. Que el Señor nos guarde de caer en esos defectos. Dios te bendiga.